estáis ¿Cómo estás, todos? Dani? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, de viernes. Exacto, todos estamos con unas ganas ya, la verdad, que de disfrutar un poco también y desconectar. Y creo que no hay mejor forma que acabar un viernes con unas ponencias chulas. La verdad que sí. Así que nada, pues bueno, Dani, él es responsable, además de ser docente en GoPodo, él es responsable de su propia clínica en MyFisio, en Paiporta, aquí en Valencia y en Cheste. Como os he comentado, especialista en podología intervencionista ecoguiada. Y de ahí su ponencia, que a mí me resulta muy interesante porque además estamos en un momento muy guay con estos temas de la ecografía, la infiltración, la electrolisis, etc. Así que yo voy a ser un espectador más, que sí, seguro que también. Vamos a disfrutar de tu charla, Dani, y nada, todo tuyo. Pues muchas gracias. Vamos a ello. Muy A ver, bien, voy a perfecto. compartir la pantalla de la presentación. Vale. Ahora se ve la presentación y me veo yo, ¿verdad? Vale, ok. Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, siempre hago esta pregunta y la verdad que me ha gustado mucho titular la ponencia físico-química porque si hay un debate, ¿vale? Esto, ahora que está tan en auge el tema de técnicas físicas invasivas con respecto a lo que se hacía antaño, aunque a día de hoy se sigue haciendo, obviamente, y se sigue haciendo porque es muy importante para ciertas patologías, con respecto a las infiltraciones, ¿no? Que sería la parte química del tratamiento. La pregunta es ¿por qué? O cuándo, mejor dicho. ¿Cuándo aplico un tratamiento físico o cuándo aplico un tratamiento químico? ¿Son técnicas coadyuvantes? ¿Son técnicas contrarias una a la otra? Eh, bueno, pues para eso está esta ponencia y espero que os quede un poquito claro. Esto es una síntesis de pues una formación más extensa que realizamos, tanto con respecto a la ecografía, porque es una parte fundamental, como si no lo es, ¿vale? Porque también se pueden hacer técnicas de ese tipo sin tener ecógrafo, igual que la infiltración. Eso sí, siempre vamos a defender a día de hoy, porque es el futuro y es lo que más garantías nos da de mejoría de tratamiento, de que con ecoguía la efectividad aumenta exponencialmente. Entonces, la primera pregunta que lanzo, ¿vale? a los espectadores es, ¿la inflamación es buena o es mala? Parece ser que desde hace mucho tiempo, ¿vale? Nos han culturizado y si no estamos en un ámbito sanitario, a lo mejor nunca lo hubiésemos sabido, que la inflamación es algo que ocurre que es dañino, ¿no? para el cuerpo. Siempre tenemos que luchar contra la inflamación, tomar antiinflamatorios, ponernos hielo a tope para que baje la inflamación, el uso de corticoides. Pero si estudiamos un poco de fisiología, de fisiopatología, de metabolismo, sabemos y nos hemos dado cuenta y cada vez más que la inflamación es un proceso que ocurre en el cuerpo con el único objetivo de reparar un tejido. Entonces, de ahí nace la teoría de decir, bueno, pues si la inflamación es para esto, ¿por qué luchamos contra la inflamación? ¿Por qué tenemos que quitar la inflamación? Obviamente, dentro de las sustancias inflamatorias van a haber algunas, como las prostaglandinas, que van a generar dolor. Entonces, el paciente cuando acude a consulta muchas veces lo único que quiere es que no le duela lo que está pasando. Pero nuestro objetivo siempre tiene que ser, uno, que no le duele al paciente, obviamente, y el segundo, que el paciente no recaiga. Y ya como un tercero, que el tejido que se ha lesionado repare con la mejor calidad posible, para que sea lo más funcional posible y, insisto, para que no haya una recidida de este paciente. Entonces, llegado a ese punto, nos tenemos que plantear si realmente a la hora de prescribir o de recetar un antiinflamatorio o de infiltrar un corticoide, por ejemplo, para reparar o para, digamos, aliviar a nuestro paciente, ¿es una buena indicación o no lo es? Gracias a la ecografía, insisto, podemos determinar no solo el tipo de lesión que tiene el paciente, no solo hacer un diagnóstico de es una fasciopatía, es una tenosinovitis, sino saber el grado de afectación, la zona de afectación y poder elegir el tratamiento más adecuado. El tratamiento más adecuado que va a ser el que más garantías de mejoría nos dé en nuestro paciente. De mejoría a corto plazo y a largo plazo. Entonces, de aquí nace un poquito
un tratamiento estrella hoy en día que se llama electrólisis percutánea musculoesquelética. Y digo estrella porque es un tratamiento que coste-beneficio es muy rentable, tanto para nosotros como profesionales como para el paciente. Rentable en cuanto a la mejoría que nota el paciente como a nivel económico, ¿vale? Y garantías a nosotros como paciente también porque los efectos adversos que tiene distan mucho de los que puede tener un fármaco como un corticoide cuando no se aplica de la forma adecuada. Entonces, la electrólisis se basa básicamente en aplicar una corriente galvánica. Se pueden aplicar a bajas intensidades o altas intensidades, depende un poquito de, eso es otra controversia que hay, depende un poco del tipo de técnica que utilicemos. Imagino que habréis escuchado alguna vez la palabra EPI, ¿vale? EPI es una marca, ¿vale? No es la técnica. EPI es como decir papel albal, ¿vale? Luego está pues, EPTE, está fisión invasiva y bueno, cada día van naciendo otro tipo de marcas que se dedican a lo mismo, ¿eh? Percutánea porque lo hacemos a través de la piel, ¿vale? Y musculoesquelética porque se trabajan básicamente tejidos, partes blandas, ¿vale? En lesiones musculoesqueléticas. Aunque por ahí estoy haciendo alguna cosita nueva en tratamientos podológicos que creo que en un futuro puede resultar bastante interesante también para los podólogos. Y al final quiero que sepáis, ¿vale? Porque este tipo de técnicas están como muy dedicadas al fisioterapeuta. Sí que es verdad que yo, gracias a la fisioterapia, pues la he podido introducir en el mundo de la podología, pero creo que es algo que deberíamos utilizar como una herramienta más y muchos podólogos ya lo utilizan en el tratamiento de lesiones que vemos en una consulta de podología exclusivamente. ¿Cómo lo aplico? Pues viene un paciente con una lesión X en el pie, ¿vale? Vamos a imaginar que tiene una tendinopatía quídea, ¿vale? Planteamos nuestro tratamiento ortopodológico y luego como un tratamiento coadyuvante para poder mejorar a nuestro paciente antes y mejorar la calidad del tratamiento y del tejido que está regenerando gracias a nuestra compensación podológica con los soportes, utilizar este tipo de técnicas. La electrólisis percutánea, voy a explicar un poco a nivel fisiológico cómo funciona. Cuando llegamos al tejido, vamos a inducir un efecto a través de la corriente por la liberación de un gas, un efecto que lo que va a hacer es generar sustancias proinflamatorias. Insisto, estamos inflamando de nuevo el tejido. Pero ¿cómo es posible? Si el tejido ya está inflamado, ¿por qué queremos inflamarlo más? Bueno, porque lo que vamos a hacer es decirle a nuestro cerebro dónde tiene que llevar esas sustancias para que el tejido repare. Porque cuando se produce una inflamación alrededor de una zona, sí que se produce una inflamación anárquica, desordenada y muchas veces fracasa. Cuando el paciente viene a consulta con el dolor, a veces ha pasado mucho tiempo y lo que ha ocurrido es que ha fracasado ese sistema de reparación. Entonces, gracias a la electrólisis, lo que hacemos es generar un reset en ese proceso de reparación tisular, indicando dónde, a través del sistema nervioso, dónde tiene que llevar nuestro cerebro esas sustancias proinflamatorias para que el tejido repare. A través de la aguja localizamos la zona de dolor e inducimos con una corriente que normalmente son aplicaciones muy cortas, aplicaciones entre unos 9-12 segundos. Yo en mi caso lo hago a alta intensidad, entre 2, 3, 3,5 miliamperios y unos 3 segundos cada impacto, más o menos, dependiendo del tipo de tejido. Hay estudios, ¿vale?, que nos demuestran, según la evidencia clínica y científica, qué tiempos son más efectivos dependiendo del estadio de la lesión. Por otro lado, yo nunca estoy en contra de los fármacos, de la química en sí, porque para algo están. Es decir, un antiinflamatorio está bien utilizado, vamos a hablar primero de los antiinflamatorios orales, están bien utilizados cuando tenemos un proceso muy irritativo, por ejemplo, una tendinopatía reactiva, y nuestro paciente pues está con muchísimo dolor. Entonces, los antiinflamatorios están bien indicados para controlar la inflamación, no para quitarla. Si tomo un antiinflamatorio durante meses, lo que estoy haciendo
es realmente inhibir un proceso fisiológico que tiene que ocurrir para que ese tejido repare. Si yo abuso de mis antiinflamatorios, el tejido va a empezar a empeorar. Mi paciente puede ser que le disminuya el dolor o no, porque sabéis que hay muchos pacientes que vienen y llevan 3 meses tomando antiinflamatorios y el dolor persiste. Entonces, tengo que saber hasta cuándo está bien indicado tomar una INES y para qué lo estoy haciendo. Sobre todo por eso, por controlar la inflamación, no para quitarla. Si quito la inflamación, estoy quitando, insisto, un proceso fisiológico que tiene que ocurrir para que el tejido repare. Bien, pues lo que intenta la electrólisis percutánea es generar diferentes efectos. Por ejemplo, un efecto mecánico. A través de la aguja estamos generando un mecanismo muy importante que ocurre en el cuerpo que se llama la mecanotransducción. Yo resumo las patologías musculoesqueléticas en una frase que voy a decir ahora, y si lo pensamos, es tan simple como esto. Lo que pasa es que luego lo tenemos que extrapolar a nuestros pacientes. Un problema en cualquier tejido conectivo, ya sea hueso, sea tendón, sea ligamento, sea músculo, sabemos que todos estos tejidos están formados por tejido conectivo, a su vez por colágeno y por una serie de aminoácidos. Cuando ocurre una lesión, se va a segregar una sustancia, bueno, unas células que se llaman fibroblastos. Los fibroblastos son células indiferenciadas. Es decir, ellos van a llegar al tejido lesionado y se van a convertir en una célula u otra dependiendo del estímulo mecánico que les demos. Es decir, si yo tengo un problema en un tendón, en una fascia, vamos a hablar de una fascia, y yo a mi fascia la inmovilizo, la ferulizo, ese fibroblasto lo que va a hacer es pensar, bueno, en vez de convertirme en un tejido conectivo denso como una fascia, que tiene que tener unas funciones mecánicas, unas funciones elásticas, unas funciones amortiguadoras, unas funciones propulsivas de calidad, voy a convertirme en un tejido inmóvil, porque esto aquí me están indicando que no tiene que mover, que no tiene que adaptarse este tejido de otra manera. Y es cuando el cerebro dice, bueno, pues en vez de crear un tejido conectivo denso, voy a crear un depósito de calcio, que es el tejido más duro del cuerpo, ¿no? Y es cuando aparecen los famosos espolones, las famosas calcificaciones. Esto se hace a través de este mecanismo que se llama mecanotransducción. Entonces, una de las ideas de la electrólisis es estimular esta secreción de fibroblastos y siempre ir acompañada de un tratamiento bien en cuanto a ejercicio, bien en cuanto a soportes plantares que nos ayuden a estimular cómo se va a reparar, cómo se va a remodelar este tejido. Casi siempre pues vamos a encontrar tendones o fascias en nuestro caso, con lo cual tenemos que jugar mucho con pues si vamos a hacer un concéntrico, si ese tejido tiene que ser un tejido tensil, si lo que necesitamos es que tenga una resistencia importante a la carga. Todo ese tipo de cosas son muy importantes también y es lo que se ve más allá en una formación más extensa, ¿no? Luego tenemos también un efecto electroquímico, como he dicho, se segrega un gas, que es el hidróxido sódico, que va a generar, a su vez, pues eso, una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria que va a llevar sustancias como la sustancia P, va a llevar sustancias como prostaglandinas, va a llevar COX-1, COX-2, que lo que van a hacer es fagocitar, ¿vale?, toda esa zona que está lesionada y empezar a segregar de nuevo células reparadoras que ayuden al tejido a mejorar, a generar un reset, una mejoría en los tiempos adecuados de ese tejido que está lesionado. Y en sí el efecto electrofísico, ¿vale?, también va a generar también un aumento de la vascularización de la zona. Sabéis que cuando llega sangre a la zona lesionada, pues también van a llevar ciertos nutrientes que van a generar a su vez un efecto reparador, ¿vale?, de la zona. A la vez también estamos enviando una información al cerebro de que cuando existe dolor en un punto, porque muchas veces me preguntan, oye, esta técnica que duele, porque duele un poco, ¿vale?, tampoco una cosa exagerada, ¿no se podría hacer anestesiando, bloqueando el pie y el tobillo? No, porque el efecto dolor ya activa a nivel central más respuesta reparadora de la zona. Entonces, ese es otro efecto que buscamos con la electrolisis, ¿vale? Luego también pues hay un efecto que dicen efecto termal. La verdad que, o sea, si a alguien lo han aplicado o cuando aplique este tipo de técnicas notará que es como que se calienta la zona, pero realmente no es calor, ¿vale? Ahí se activan las fibras C
y lo que hace es generar ese efecto, pero no es una corriente atérmica completamente, ¿vale? ¿Cuándo utilizamos la electrólisis? Podemos utilizarlo para todo tipo de estructuras musculoesqueléticas. El músculo en roturas, ¿vale? Por ejemplo, el famoso tenis leg, que nos compete a nosotros. Podemos utilizarlo en tendones de vaina simple, tendones de doble vaina. Recordad que nosotros en podología vamos a ver sobre todo tendones de doble vaina. En ligamentos, ya sea un esguince, por ejemplo, crónico, un esguince agudo, en periostitis, en la fascia plantar y en otros tejidos como en neuromas o en capsulitis. Prácticamente en todas las zonas está bien indicada la electrólisis si sabemos, hacemos un razonamiento clínico adecuado y sabemos cómo está afectado, ¿vale? Tiene un montón también de contraindicaciones relativas, no son contraindicaciones, digamos, extrañas, pues como en todos los casos, ¿no? Pacientes con marcapasos porque estamos trabajando con una corriente. También si está muy lejos, pues tampoco tiene por qué ser contraproducente si sabemos lo que estamos haciendo. Y luego, pues las típicas, ¿no? Cardiopatías, embarazos, pues, simplemente es por una cuestión de precaución, ¿vale? En estos casos, pues también hay que ver en los pacientes que tienen miedo a las agujas, aunque son agujitas muy finitas, tipo las de punción seca. Hay pacientes porque dicen, a mí no me pones una aguja ni de broma. Entonces, pues, dependiendo de lo que sea, obviamente hay otras herramientas que podemos utilizar. Y siempre pues le dice el paciente que estará ahí el tratamiento y si en un futuro queremos hacerlo, pues lo añadimos como tratamiento coayudante si la cosa no ha mejorado, ¿vale? Cuando vamos a aplicar la electrólisis, como hemos dicho al principio, es muy importante la ecografía, porque la ecografía nos va a ayudar tanto a hacer una buena técnica de punción, seleccionando la zona que está lesionada, evitando estructuras de riesgo y luego pues mejorando la eficacia, ¿vale? Porque estamos seguros de lo que estamos haciendo. Es muy importante también sistematizar los procedimientos que estamos haciendo y para eso lo que intentamos, por ejemplo, en nuestras formaciones es esto, hacer no protocolos, ¿vale? Pero sí una sistematización de cómo haríamos el procedimiento en cada estructura que tenemos lesionada. Porque si lo hacemos de esa forma, es lo que más garantía nos da de que tanto el que está aprendiendo como en un futuro, si tenemos que evaluar a un paciente en común, podamos ver si hemos aplicado la forma adecuada la técnica. Muchas veces me he encontrado pacientes que me dicen, no, es que a mí ya me han hecho eso de las corrientes, me han hecho eso de la electrólisis. Muchas veces no es electrólisis porque se utilizan muchas técnicas con corrientes, pero otras veces es porque no se hace de la forma adecuada. Pensad que cuando trabajamos en un ecógrafo, aunque lo estemos viendo, muchas veces el plano en el que estamos actuando no es el mismo. Entonces, si falla el plano, si falla la zona donde queremos tratar, pues puede ser que no tengamos la efectividad que queremos. Dicho esto, cuando vamos a hacer la técnica, tampoco podemos obviar que existen tratamientos químicos que ya utilizamos, como bien es las infiltraciones de corticoides. Hoy en día, por ejemplo, utilizamos hidrodisecciones, utilizamos infiltraciones de PRP, utilizamos infiltraciones de glucosa, ¿vale? Que también tienen un efecto muy bueno si estamos pensando en qué tipo de patología vamos a tratar. Por ejemplo, los corticoides, ¿vale? Que es lo que más utilizamos y lo que más nos enseñan en la carrera. ¿Cuándo está bien indicado? Pues un corticoide en una fascia plantar, por ejemplo, ¿está bien indicado? Pues depende, ¿vale? Si tengo a mi paciente con una fasciopatía reactiva que le duele mucho, que va cojo, oye, pues no está mal, ¿vale? Yo puedo aplicar un corticoide, pero siempre que lo haga perifascia. Si lo hago intrafascia, está demostrado que si lo hago una infiltración de corticoides intratendón o intrafascia, lo que puedo generar a la larga es una desnaturalización de las proteínas de colágeno y generar una destrucción del tejido, con lo cual puede ser que si mi paciente tiene una fasciopatía degenerativa bastante elevada, lo que acabe es cargándome la fascia. Otra vez, importancia de la ecoguía para saber dónde estamos aplicando el corticoide. Aquí no nos valen las referencias anatómicas. Podemos estar cerca, pero estar 100% seguros de que estamos en la zona que estamos tratando
Es muy difícil, ¿eh? Yo llevo 6 años trabajando con ecografía y aún así hay veces que digo, ostras, ¿estoy donde estoy o no, o no estoy donde debería estar? Y sales y vuelves a entrar si no estás seguro, ¿vale? Entonces, imaginaos si es con referencias anatómicas, que encima cada paciente puede tener la fascia a 3 centímetros, a 4, a 5, depende un poco de cómo venga el paciente o cómo sea su grasa o la forma de su piel. ¿Qué más tenemos? El PRP. El PRP para mí es una técnica estrella en la reparación, por ejemplo, en las fasciopatías degenerativas, cuando existe una zona muy degenerada. Es una buena técnica de elección, muy buena técnica de elección para conseguir también un efecto similar al del electrólisis reparador, ¿no? De regeneración de tejido de calidad. Lo que pasa es que los costes pues aumentan un poquito, ¿vale? Con respecto a la electrólisis y pues obviamente a veces tenemos que poner la balanza. Oye, si este paciente realmente va a mejorar con electrólisis, es que tiene una fascia prácticamente destruida, hay que hacer un PRP. Un paciente que tiene una pequeña degeneración, pues oye, vamos a hacer que el paciente se ahorre de momento este dinero, vamos a probar con electrólisis y si mejora con esto es suficiente, si no, siempre tenemos ese recurso, ¿vale? Hidrodisecciones, una maravilla, ¿vale? Una maravilla porque nos encontramos hoy en día, esto ya es un poco más complejo, problemas en lo que llamamos interfases, ¿vale? Interfases, por ejemplo, el tendón de Aquiles y la grasa de Käfer. No hay una buena movilidad. Estamos aprendiendo a hacer ecografías funcionales, ¿vale? Dinámicas, que lo que nos estamos viendo que muchas veces esos pacientes no mejoran, no porque esté el tendón mal, sino porque no mueve bien entre tejidos. Entonces, con la electrólisis lo que hacemos muchas veces es meternos ahí, ¿vale? Trabajar esa zona de interfase, pero también podemos hacer una hidrodisección con anestésico y suero fisiológico y separar el tejido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, serían aquí en este caso técnicas complementarias, ¿vale? Hago primero una electrólisis en la zona y luego hago una hidrodisección para separar mejor, ¿vale? Muy importante, como decíamos, la coguía, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una lesión de tenis leg, ¿vale? Donde está la inserción, a ver si se me ve el cursor, sí. La inserción de gemelo interno con respecto al sóleo, ¿vale? En esa zona que parece un triangulito encontramos una lesión que se abre, ¿vale? Tenemos una rotura en cremallera en la que hay que hacer una punción aspiración para drenar ese líquido y luego conseguir que esta zona vuelva a unir. Activamos ese proceso inflamatorio que va a llevar esas sustancias que van a hacer pegote, ¿vale? Van a unir este tejido y generamos una cicatriz fibrilar, una cicatriz funcional, no una cicatriz fibrosa que no tenga ninguna funcionalidad porque puede ser un paciente joven y generar a la larga un problema en su carrera deportiva, por ejemplo, en el caso de tenistas, ¿vale? Profesionales, ¿vale? Tenemos aquí también, por ejemplo, patologías en el tendón de Aquiles, ¿vale? Aquí es donde os decía, por ejemplo, que muchas veces esta grasa, ¿vale? Esta grasa de Käfer y este tendón, a veces haciendo una prueba dinámica no vemos que hay un movimiento, tiene que haber un pequeño deslizamiento entre los tejidos. Entonces tenemos que optar por técnicas como la que os he dicho. Por ejemplo, aquí tenemos un corte transversal de la grasa de Käfer y el tendón de Aquiles. Metemos la agujita, ¿vale? Nos ubicamos, como veis, lo brillante, ¿vale? Esto brillante es la aguja, ¿vale? Que nos estamos ubicando entre el tendón de Aquiles y la grasa de Käfer y lo que estamos haciendo es generar, a través de la corriente, una separación del tejido. Como complemento, vamos a hacer una hidrodisección, ¿vale? Metemos otra vez la aguja, ¿vale? Y inyectamos, ahora veréis cómo va apareciendo, ¿vale? El suero fisiológico, a ver en aquí está, el suero fisiológico con la anestesia, ¿vale? Con el anestésico local, ¿vale? Y separamos todo ese tejido para que aumente la movilidad en la zona de la interfase. Vale. Las famosas fasciopatías, ¿vale? Sabéis que muchísimas, en esta zona que tenemos aquí generan fasciopatías degenerativas. Podemos utilizar tratamientos como la electrólisis, que tiene unos resultados espectaculares. Aquí casi siempre hago un tratamiento coadyuvante con tratamiento ortopodológico, con plantillas, ¿vale? Porque básicamente la biomecánica es la que genera la causa principal de estas alteraciones y dependiendo del grado de afectación,
pues voy a valorar el grosor, voy a valorar si existe una degeneración en la zona de inserción y planteo si aplicar, si mi paciente no tiene un dolor insoportable, más que le duele, pero puedo aguantarlo, pues entonces voy a aplicar técnicas como la electrólisis percutánea, voy a aplicar técnicas como el PRP, si hay una degeneración importante y, vamos, no quiero vender la moto a nadie, pero las garantías de mejoría son prácticamente 100%, ¿vale? No sé de que haya otros factores, pues pacientes fumadores, pacientes con estrés vital, pacientes con obesidad, factores así importantes que a lo mejor me cataloguen a ese paciente como mal respondedor, ¿vale? Que solemos llamarlos así, casi siempre, vamos, van a mejorar, ¿eh? En los esguinces de tobillo, muy bueno también para ayudar a drenar todas esas sustancias que se generan cuando se rompe, por ejemplo, algún vaso y genera ese hematoma importante, drena muchísimo. Oye, estas lesiones que vienen tanto a consulta, que muchas veces nos dan dolores de cabeza en la placa volar porque le he puesto las plantillas, le he puesto la descarga, el paciente no mejora, pues oye, pues puede ser que tenga una degeneración importante de esa cápsula y de esa placa volar y lo que tengamos que hacer es dar un estímulo más. Excelente, un tratamiento excelente, la electrólisis percutánea para reparar el tejido. Le hago mis plantillas al paciente, normalmente hago un programa de trabajo de electrólisis espaciados a 2 semanas, un mes, o sea, unas 3 aplicaciones más o menos, y prácticamente todos mejoran de forma considerable. Siempre habrá alguno que se escape, obviamente, porque a lo mejor tenga un meta bastante extendido, porque tenga la grasa muy deteriorada, pero bueno, ya os digo, siempre van a haber otros recursos y por suerte tenemos todos los recursos posibles. Entonces, esto coste-beneficio para el paciente, la verdad que es muy rentable. Aquí tenéis una aplicación, por ejemplo, en esa placa volar, ¿vale? Tenéis una aplicación, mirad la agujita, ¿vale? De electrólisis percutánea en la zona, en una metatarsalgia en la zona de la cápsula articular, ¿vale? Y este caso, ya para terminar, ¿vale? Está fresquito, lo he tenido esta mañana a las 8 de la mañana y me ha dado tiempo a prepararlo todo y montarlo en un segundo, ¿vale? Os he puesto las imágenes, ¿vale? Pues he dicho, mira, me viene al pelo para la ponencia que tengo que dar luego. Recordad, ¿vale? Existen 2 tipos de tendones de vaina simple, tendones de doble vaina. Todos los tendones del pie, excepto el tendón de Aquiles, son tendones de doble vaina, con lo cual la mayoría de veces son tenosinovitis. La mayoría de veces, no todas. Me viene el paciente la semana pasada con un dolor, ¿vale? En la zona de inserción del peroneo corto. Vale, lo que me viene a la cabeza es que puede ser una tenosinovitis, ¿vale? Normalmente las tenosinovitis en los peroneos sean retromalorales, pero también se puede dar en esta zona de aquí. Puede ser una tenosinovitis, puede ser una lesión en el tendón, una entesitis, un problema insercional, puede ser una fractura de estrés. Yo le hago mi eco, veo que en la zona de inserción, en las estiloides del quinto, aparece una zona anecoica, que significa que hay una afectación de esa inserción tendinosa, ¿vale? Esta es la forma con la que hago ese corte longitudinal del tendón. Hago otro barrido y de repente me encuentro esto. Me encuentro una zona ósea con una sombra acústica posterior, ¿vale? Por eso sé que es óseo. Digo, ostras, justo en la zona del tendón y muy cerca a la zona que le duele. Y ya me quedo un poco mosca. Digo, ostras, ¿qué será? ¿Será una calcificación? ¿Será una fractura por avulsión? No lo sé. Entonces, le mando a hacer una radiografía y me encuentro este huesecito. Tiene un hueso supernumerario. Hoy le he dicho esta mañana, mía, ¿sabías que tenías un hijo más? Pues ¿por qué? Porque tenía un hueso supernumerario, pero yo tenía que descartar esto, porque imaginaos, ¿vale? Que si no es una calcificación y de repente es un tumor óseo. No puedo hacer técnicas invasivas como la electrólisis porque puedo favorecer la proliferación de células cancerígenas. Si, por ejemplo, es una fractura, si le mando, por ejemplo, a hacer un tratamiento que haríamos, por ejemplo, unos concéntricos asociados con tratamiento con electrolisis, puedo estar generando más arrancamiento de la zona. Una vez visto esto, pues sin miedo, vamos a practicar, ¿vale? La técnica, metemos la aguja en la zona de inserción, hacemos un programa de tratamiento de 2,5 miliamperios, 4 segundos, 4 impactos, ¿vale? Para que es el efecto que haríamos en esta zona de entesitis del
del peroneo corto. Aquí tenéis la aplicación, tenéis un electrodo aquí puesto que es el que cierra el circuito y hemos hecho dos abordajes, un abordaje longitudinal en eje largo y un abordaje transversal en eje corto, ¿vale? Luego siempre lo complemento con este tipo de técnicas que se llaman neuromodulación, que no es el caso de la ponencia, pero me ayuda mucho tanto a trabajar el dolor como a generar una buena activación de la musculatura peronea y de mejorar el estado del paciente. Aparte de los soportes plantares que él ya tenía, porque vino una vez con una lesión en el tendón de Aquiles, nuestro planteamiento de tratamiento es: hoy le he hecho una aplicación, la semana que viene le vuelvo a ver y seguramente a las 2 semanas después de la siguiente le vuelvo a ver. Normalmente con esas 3 sesiones, según el grado de lesión que tiene nuestro paciente, va a mejorar, ¿vale? Prácticamente seguro. Así que nada, esto es lo que os he preparado para hoy. Espero que resulte muy interesante. No veáis, insisto, la electrólisis como algo que no nos compete en la podología, porque es algo que está ya. Y a mí me ha sorprendido enormemente la cantidad de docentes que están trabajando y profesionales que están trabajando con electrólisis percutánea en sus consultas, la cantidad de gente que está interesada en el tema, porque nos hemos dado cuenta de que esto tenemos que aplicarlo porque es algo que vamos a ver todos los días y que vamos a utilizar y va a mejorar a nuestros pacientes. No le tengáis miedo, no lo veáis lejano, no lo veáis como una superinversión porque es totalmente rentable y totalmente asequible y mucho más fisiológico para nuestros pacientes, porque si no, nuestros pacientes mejorarán un tiempo con lo que le hagamos y al final pues acabará yendo otro profesional que sepa aplicarlo. Entonces, que seamos los podólogos ese profesional, ¿vale? Que lo hacemos, ¿eh? Y lo mismo digo con la ecografía, ¿eh? Tenemos que estar ya, naturalizarlo como una radiografía o como cualquier